Y al principio sí te va a dar miedo, sí te va a dar esa ansiedad de qué va a pasar, o sea, porque nada es estable como un full-time job, digamos. Entonces, no voy a decir que no es difícil porque sí lo es, pero siento que lo que me ayuda a mí es ser paciente y entender al cliente. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la audiencia que nos escuchen, que nos ven. Hoy tenemos una invitada, siempre las invitadas son especiales, pero Pauli es alguien que ha estado con nosotros desde casi, o sea, desde casi que arrancamos todo el tema de social media con Numa. Nos ha acompañado en todo y ahorita pues tenemos el honor de invitarla, de tenerla aquí, porque hay muchas cosas que queremos conversar con ella, porque hay temas bien interesantes que cómo ella pues ha evolucionado su carrera y también cómo pues ha crecido también a través de la pandemia. Entonces, esos son temas que queremos conversar con ella para ver qué cosas podemos aprender de ella para pues implementarlas ya sea en nuestra empresa, en nuestro pues social media, etcétera. Así que muchísimas gracias, Pauli, por estar aquí. Sí, no, gracias a ustedes. Estoy muy feliz de estar aquí y de poder compartir lo que yo he pasado y vivido a lo largo de mi experiencia con el trabajo y con social media. Entonces estoy muy feliz. Gracias. Pauli, a ver, cuéntanos un poquito para que la audiencia sepa, eh, porque según lo que tengo entendido, tu familia es de México, tú eres de México, pero estás viviendo en los estados, ¿así es? ¿O cómo es? Mi familia sí es de México, pero yo nací acá, en Estados Unidos, y toda mi vida pues fue vivir acá y vivir en México. O sea, como que tuve las dos experiencias digo, gracias a Dios, me tocó eso, pero sí nací acá, y sí, mi familia es de México, de Monterrey. Sí. ¿Y cómo fue que llegaste a todo el tema de social media? Porque sí, viendo tu contenido, siento que la gente resonó contigo, y ahí, ahí tal vez tú me puedes corregir, pero creo que te resonó más contigo a través de la pandemia, como que creo que vos subías como cosas motivacionales, Ujú. como posts de tu vida. Entonces cuéntanos un poco por qué te llamó la atención social media y y qué fue lo que te ayudó pues Sí, en ese momento. pues mira, yo empecé a trabajar creo que a los 16, 17, ese fue mi primer trabajo. Ahorita llegué a social media, pero antes de esto estuve en trabajos de vender joyería, hasta real estate, vendí casas antes de hacer esto, 2 años antes. Pero llegó un punto en donde yo no me sentía feliz, o sea, como que había algo que no sé, que esos trabajos no resonaban conmigo. Y llegó un punto que de hecho fue en pandemia, cuando empezó la pandemia en marzo, este, que dije, ¿sabes qué? Ya no quiero vender casas. Y dije, yo soy más creativa, como que eso resuena más conmigo. Yo me gusta subir contenido, hacerlo, ayudar a la gente. Entonces, de ahí empezó ese trabajo con social media. También lo hacía, digo, por diversión y me grababa y, porque pues, como te digo, me gusta y tengo una vida así saludable, entre comillas, que yo quería enseñar. Pero lo que es trabajo, sí lo cambié de la nada porque dije, ¿sabes qué? Yo no estoy feliz, quiero como que irme por otro lado. Y así fue como empecé pues de nada, tuve que aprender, este, empecé con un cliente y así como que me fui yendo en ese transcurso de social media marketing. ¿Y cómo consigues clientes? ¿Cómo fue el primer cliente? Mi primer cliente fue por Instagram, de hecho. Este, abrí una cuenta, no realmente, pues estaba aprendiendo todavía. Me llamaba Social Media Manager, como todavía lo hago. Y por marketing, o sea, por subir posts,
subir posts de información, de qué podía yo hacer para ayudarles a esos negocios. Y una persona me mandó un mensaje y él también estaba empezando con su negocio y vivía en mi ciudad en donde yo estaba viviendo. Nos vimos, hablamos y me dijo, bueno, hay que darle. Y creo que gané como unos $200 ese mes o con ese cliente, o sea, mes por mes. Nada, pero fue una experiencia que dije, ok, I'm gonna do it, de que lo voy a hacer, lo voy a aventar al ruedo y de ahí empezó. ¿Y cómo escala a más clientes? ¿Y cuántos manejas ahorita? ¿Cómo fue ese proceso de vivir, de tener un ingreso? O sea, ¿cómo estás ahorita? ¿Esto es tu full-time income? ¿Tienes otras cosas? O sea, ¿dónde estás parada y cómo llegaste ahí? Como te digo, ese fue mi primer cliente y después de ahí pues me dio como ese ánimo de, ok, voy a seguir buscando. Usé plataformas como Upwork. Ahí es una plataforma pues para freelancers que puedes buscar clientes y ellos te buscan a ti. Entonces esa fue una herramienta que me ayudó un chorro y de ahí empecé a crear esa lista de clientes. Me empezaron a dar reviews. Eso me ayudó porque pues me estaban viendo más personas. Este, Otra cosa pues fue Instagram. Ahí también me llegaban los clientes. Fue de poquito a poquito. Después de yo creo, 6 meses fue cuando ya como que se empezó a dar más eh, ese como movement. Y ahorita tengo 3. Ya los sé manejar mucho mejor. Al principio siento como que era de que déjame, le ayudo a todos, como que quería hacer mucho en el momento. A la vez estaba aprendiendo también. Entonces, así fue como que se dio y word of mouth también le decía a mis amigos, a mi familia, de que, oye, te puedo ayudar. Quería experiencia, quería como que estar en el field y aprender lo más que pudiera aprender. Sí, creo que eso es como bien importante que hay de esta, o sea, siempre muchas de las emprendedoras con las cuales nosotros hemos tenido el honor de platicar, ellas nos comentan de que así fue, que ellas empezaron como a ofrecer sus servicios, ya sea a sus seres queridos, ofrecerlos pues a un costo simbólico, solamente es como agarrar esa experiencia. Entonces eso es importante de recalcar, ¿verdad? A la audiencia de o sea, se pueden hacer las cosas poquito a poco, o sea, como a ti que te llamó la atención bastante social media y que bueno, o sea, subiste algo en las redes, tenías como tu social media profesional y luego pues llamaste la atención de las personas, igual le cobraste algo, por decirte así, como algo simbólico, tal vez pero fue tu primer cliente, pero fuiste súper honesta con él, me imagino, con ella y entonces, pero ellos se animaron y dijeron, démosle, o sea, démosle, procedamos, Sí. porque lo más seguro vos tenías mucho más conocimiento que lo tenían ellos. O sea, entonces definitivamente ellos dijeron como, o sea, let's do this, hagámoslo, porque definitivamente, o sea, de alguna manera hay que empezar y vieron tu talento, vieron cómo pues lo hacías tú desde un inicio y entonces definitivamente eso fue pues que dieron pues el siguiente paso de contratarte y confiar en ti, pues en tu servicio. Entonces, eso es bien importante que recalcar. Ahora bien, bueno, tú decías también que trabajabas de real estate agent, también creo que te escuché de joyería también en su momento. O sea, me imagino que, no sé cómo ahí funciona el horario, pero no sé si era como 9 to 5, o sea, de 9 a 5, pero después ya llegaste a un punto donde social media, la gente a veces le cuesta, es como bastante ordenarse. Cómo se ordenan, ya que pues tienen una vida, o sea, ya no es tan estructurada, sino que ahora pues tienen como, entonces, ¿cuáles son tus tips o qué fue lo que te ayudó a ti para ordenarte? Porque, por ejemplo, puedes tener 7 clientes y puedes decir, ok, no, entonces me voy a dedicar a tal, no sé, a tal hora a este cliente, o cuáles son tus tips para ese tema de organización. Sí, real estate no es tanto de horario, pero sí era casi creo de lunes a domingo. Siempre estaba on call, o sea, siempre era recibir mensaje y contestarle a la persona porque
pues el cliente a veces trabaja, tienes un 9 to 5, entonces te va a hablar después de que salga del trabajo, te va a hablar el fin de semana que está libre. Entonces, real estate sí era muy full time. Entonces, cuando hice la transición a social media, pues claro, yo ya tengo mi propio horario, o sea, yo ya tenía como que ponerme esa estructura que nadie me iba a dar. Y fíjate que yo, a como soy, me ayuda este tipo de horario porque me organizo, como que creo que soy más organizada teniendo de que todo el tiempo que yo pueda tener, ¿me entiendes? Sí llega un punto en donde digo, ok, me tengo que despertar a tal hora y terminar a tal hora, pero para mí esa libertad como que me hace enfocarme más que estar más estricta con el horario. Yo puedo trabajar en la noche o súper temprano, pero sí tengo esa como estructura que tú dices, de hago to-do list. O sea, esto, lo más importante lo voy a poner primero y lo demás después. Entonces ahí voy checando. Me despierto temprano, hago mi morning routine, como que tranquila, para ya cuando empiezo, pues tengo como que esa energía de, ok, ya, focus. Entonces, sí en parte es como que ser disciplinada contigo misma y hacer esos checks de que, oye, ya hice esto, ya me siento súper bien porque hice eso, let's keep going, o sea, como que hay que seguirle. Eso me ayuda mucho y, no sé, yo como persona escucho música cuando trabajo, como que me siento, escucho música, tengo mi café y locked in, o sea, sí me enfoco. Entonces depende de cómo eres como persona, a lo mejor te vas a un café y trabajas mejor en un café que en casa. Eh, y así al principio fue, o sea, yo no sabía si era mejor en casa, si era mejor en un café. Entonces ahí vas viendo qué funciona mejor para ti como freelancer, como social media manager. Y digamos, Pablo, alguien que quiere entrar al mundo de freelancing y digamos que le llama la atención social media, ¿cómo, ya, digamos, soy bueno en social media, puedo ofrecer esto? Porque hay un montón de empresas que su social media aún, o sea, necesitan mucho trabajo. Entonces todavía, aunque hay bastante gente ofreciendo esto, también siempre hay negocios que necesitan de esta herramienta. ¿Qué Ujú. tan importante para ti es el social media, digamos, en una empresa, en su parte de su strategy? Y también, ¿qué resultados esperan ver los clientes? ¿Qué tiempo como para que veas movimientos? O sea, ¿cómo te estructuras en que no te contraten por un mes y digan, no, no funcionó, no vinieron clientes, chao? O sea, ¿cómo es este proceso para entrar y sostener y mantener clientes? Ujú. Yo pienso que tener redes sociales es súper importante para un negocio. Siento que, como dices, una estrategia específica para el negocio es muy importante porque ahorita ya hay de todo, vas a ver de todo en línea y para mí siento que un negocio que no tiene social media, que no tiene redes, a un negocio que sí, pues le va a perder porque todo está ahí ahorita, todos ya se meten, o sea, ya no hay nada más un grupo que está, ahora son todos. Entonces, sí, siempre digo eso, que te va a beneficiar. Y luego ya ahí va de la mano la estrategia. Ok, oye, ¿cómo podemos diferenciar tu negocio con tu competitor? O sea, con la persona que quieres ganarle. ¿Cómo te vas a diferenciar? Y ahí va todo el research, o sea, de que, ok, ¿qué podemos hacer? O cuáles son tus metas, o qué es importante para ti. Este, y eso ayuda un chorro porque yo siempre que hago una estrategia o que me pongo a pensar en esto, pienso que estoy viendo yo cuando estoy en redes. O sea, yo lo veo como un consumer. ¿Qué se me hace? ¿Con qué conecto más? Entonces siempre trato de verlo como del consumer side y también del vendedor. Este, dar como que ese view. Y la otra cosa que me preguntaste, de cuánto tiempo, un mes no es suficiente para crecer o para que te ayude el algoritmo. Siento que necesitas meses
necesitas una estrategia, necesitas como que ver qué funciona, qué no funciona, o sea, no puedes nada más decir, ok, un mes o 2 meses, o sea, tienes como que darle esa oportunidad a la red social y también al viewer que conecte contigo. Porque si un viewer dice, ay, qué padre esta cuenta, y luego ve que está subiendo cosas, no sé, 2 meses seguidos, y ya, pues ya no subes nada después de eso, pues va a decir, bueno, ¿en qué me beneficia seguirte? Entonces, sí tiene que ver mucho el darle la oportunidad a que todo se fluya y el algoritmo te ayude. Y para retener clientes, Pauli, o sea, porque sí, algo que creo que la gente pregunta como freelancer o sí, más, o ser dueño de su propia empresa es cómo llevar esa incertidumbre de ver si van a venir clientes nuevos o no, o cómo retener esos clientes. Eh, Cómo, o sea, ya sea igual en tu empresa también, o sea, tu propia empresa de social media, o sea, como decir, bueno, ¿cómo hago para retenerlo? Igual, ¿cómo atraigo más? Entonces, ¿cómo llevas esa incertidumbre? Porque ha de Ajá. ser un peso obviamente grande encima, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que haces para llevar esa incertidumbre y para decir, bueno, no, entonces hago esto, o qué es lo que tú, más que todo como orientanos un poco para inspirarle a las demás personas? Sí, no te voy a mentir, eso sí es algo que viene con este trabajo, que viene con ser freelancer. Esa incertidumbre, como dices, de, oye, este mes se me va a ir un cliente o no, siempre va a haber eso. Y al principio sí te va a dar miedo, sí te va a dar esa ansiedad de qué va a pasar, o sea, porque nada es estable como un full-time job, digamos. Entonces, no voy a decir que no es difícil porque sí lo es, pero siento que lo que me ayuda a mí es ser paciente y entender al cliente. Siempre yo voy a dar lo mejor de mí y, como te digo, o sea, yo siempre voy a dar mi todo y espero que el cliente vea eso. Y si ya el cliente decide, oye, no, pues, ¿sabes qué? Hasta aquí le damos, lo voy a entender, voy a ser paciente, voy a, aplaudir esos logros que hicimos juntos y seguir. O sea, porque así es, así son las cosas en este trabajo. Entonces, ser paciente, ser positiva, seguir trabajando, seguir aprendiendo y seguir queriendo ayudar. Eso es lo importante para mí eh, como persona en este trabajo. Es lo que a mí me da esa luz de que, ok, voy a ayudar a alguien más. It's okay. O sea, ayudé lo más que pude, hay que seguir. Entonces, verlo de esa manera. ¿Y cómo crece tu negocio, tu modelo de negocios? Digamos, o sea, ¿cuál es tu goal? O sea, tú como freelancer, ¿dónde ves que puedes escalar este negocio? ¿Cómo puedes generarte más? O sea, ¿dónde está esa oportunidad de ti para hacer más dinero en este rubro? Pues hay de dos, es o hacer una agencia, o sea, yo podría eh, hacer este negocio, mi negocio como una agencia, crecerlo de esa manera, o simplemente quedarme como estoy y seguir teniendo clientes, tal vez subir mis rates, eh, hacer más contratos. Entonces, en social media management o te puedes ir al lado de hacerlo grande como una agencia o te puedes seguir en el rumbo de tú sola, pero siempre, casi siempre, es irte, pues necesitas más personas que te ayuden cuando estás creciendo de esa manera. Entonces, esa es la meta. No he llegado a eso, pero pues es lo que todo un social media manager quiere, es escalar y querer tener esa ayuda. ¿Y cómo ves el mercado en cuanto a saturación de social media managers, de oportunidades? O sea, ¿qué ves en ese trend ahorita mismo? Sí, hay muchos social media managers, especialmente freelancers, pero eso no me detiene a mí a pensar, yo ya no
puedo ayudar o como que no me quita la paz. Siento que todo negocio necesita esto, como que nunca se va a acabar, especialmente pues porque hay negocios nuevos siempre. Hay tanto, o sea, hay tanto con qué trabajar que no lo veo como algo negativo. Si hay muchos freelancers o muchas agencias, lo veo como una oportunidad. Y si yo le estuviera diciendo a alguien que quiera hacer esto, que eso no les apague esa luz. O sea, como que tú puedes ayudarle a alguien, que no matter what y no matter cuántas personas estén trabajando en lo mismo. Creo que también como algo tan, si puedo como aportar mi granito de arroz, es que más que todo es como que también cada social media manager tiene como su toque. Por ejemplo, vaya, como tú, que tú piensas tal vez como más en el lado del cliente, como que cada quien tiene su edge, cada quien tiene como su forma de pensar Sí. distinta, y creo que eso es lo que hace que cada social media manager es distinto. Entonces, y Sí. cada empresa es distinta. Entonces, puede ser que, qué sé yo, que tal vez una empresa diga, no conecté contigo, pero conecté con la otra persona porque no sé, por este motivo. Entonces, eso es algo que tienen que considerar las personas, que sí, que el mercado puede estar muy saturado, pero si vos das como ese toque tuyo personal, creo que eso te va a ayudar como definitivamente como a stand out, y pues decir como, y que la gente pues te puedan elegir a vos, porque obviamente sos compatible tal vez con los values, con pues, no sé, las raíces, orígenes, entonces que vos puedas dar como ese toque y conectar más con el cliente. La mayoría son mediocres, es de lo que he visto. La mayoría es trabajo bien mediocre, es como solo post por post, cosas así. Ujú. Entonces, creo que hay bastante y si buscas en Fiverr, Upwork y demás hay un montón y casi todos se ven muy similares, es como un copy-paste de cosas. Entonces, creo que, digamos, antes, y me dirás tú qué trend ves, era, sí, necesito a alguien que me post cosas. Es una colaboración entre las personas y el social media strategies de, ok, qué vamos a postear, qué línea vamos a seguir. Yo sé que hay que trabajar en conjunto, pero también se ve mucho el trend hacia la parte de comunidad, hacia la parte de build, como esa relación cercana. ¿Qué estás viendo de que está evolucionando en la forma en que se consume social media, sobre todo las generaciones más jóvenes? ¿A qué es lo que buscan ahora versus hace 5 o 10 años, que era como quiero ver una foto bonita y ya? O sea, ¿hacia dónde ves que se está moviendo la forma en cómo se consume el contenido? Siento que ahorita el consumidor está viendo y queriendo ver lo real, lo como si fuera tele, pero también poder conectar con esas personas. Ahorita siento que todo lo que es influencers, los que están ganando es por simplemente ser ellos mismos y no venderte el producto en tu cara. Y así lo veo con negocios. El, como te digo, el tener algo diferente, pero también ser real, como que decir historias, no sé, enseñar esa parte que no nada más es el producto o el servicio. Siento que ahorita el consumidor aprecia mucho y que le está ayudando mucho a los negocios. Eso es lo que he visto que ha cambiado eh, en los años, y siento que sí ayuda mucho. Creo que como decís tú, como no solo vender, sino que como genuinamente conectar con la persona, con sus problemas, em, Sí. con sus ambiciones, o sea, más que todo como conectar con esa persona, y eso, creo que eso es lo que te hace la persona como ser más leal, ¿no? Con tu empresa. Sí, sí, y sí, eso es lo que hace al consumidor quedarse. Porque si nada más estás vendiendo algo, pues ¿para qué se van a quedar? Ya lo tienen, pues ya, bye, se pueden ir. Entonces sí, como que aportarle al consumidor algo más te va a ayudar a la larga. ¿Y extrañas la vida de 9 to 5 con un paycheck versus freelancing? ¿Cómo navegas los días donde dudas si freelancing is the way?
Fíjate que hace poquito tuve ese pensamiento de dudar si esto era lo correcto, si esto era mi camino y no tener algo tal vez más estable o tal vez como dices un 9 to 5, algo con más estructura. Pero no, o sea, llegué a la realization de esto es lo mío y esto es lo que me da paz, lo que me da felicidad y creo que eso es lo que siempre busco en todo, en el cliente, en el trabajo, en lo personal, como que como el dicho que dice si te da paz, ahí es. Este, entonces, sí, en ocasiones lo he extrañado o me ha dado como que un poco de ansiedad el no tener esa estabilidad, pero al final de cuentas, este, pues la libertad que tengo, el como quiera conectar con mis clientes, todavía me da ese itch que lo otro te puede dar. Que no sentías con el 9 to 5. Sí, exacto, sí. Como que el 9 to 5 se sentía para mí un poco rígido, no me daba tanta creatividad, tanta libertad de poder ayudar o, no sé, de conectar conmigo misma y esto sí me da eso. Y entre tus amistades contemporáneos, ¿qué trend ves hacia el work? ¿Quieren más freelancing? ¿Quieren trabajo seguro? O sea, ¿qué estás viendo en el ambiente? ¿Te ven a ti como cómo lo hiciste? Enséñame, o sea, ¿cómo notas eso? En mis amistades sí lo he visto como que quieren más la libertad. Y creo que eso lo vimos desde COVID, desde COVID como que todos pues empezaron a trabajar de casa y sí veo ese trend de personas que tienen que ya regresar a la oficina o al 9 to 5 y sí lo extrañan. Entonces siento que como que todos tuvieron su toque y todos lo vieron y tuvieron la experiencia. Pero hay personas, o sea, me ha tocado amistades, familiares que dicen, no, yo ocupo ir en persona todos los días porque me salgo y ocupo esa Sí. estructura. Entonces es como que hay de dos. Depende de la personalidad de la persona, de qué a ellos les haga sentir mejor. Pauli, una pregunta que ahorita está, es uno de los hot topics del mundo, ya hace por varios meses o por años, es el tema del AI. Pero más que todo ahorita AI con el tema, pues, que ya está ChatGPT, que está eh, Gemini, que está, o sea, que está todo esto que dicen, no, pues en algún momento, o sea, está la noción de que en algún momento puede llegar a reemplazar todas las posiciones de marketing porque ahí mismo tú redactas tu correo template, o sea, email template, ahí redactas, no sé, todo el tema, tal vez un copy para social media. ¿Cómo, cómo lo ves tú ese tema? O sea, en ese sentido, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te va a afectar a ti? Eh, y cómo va a afectar todo el tema de social media management y marketing, o sea, ¿cómo lo ves? Sí, fíjate que al principio cuando salió todo eso del AI, sí me dio miedo, sí dije, órale, o sea, me va a quitar el trabajo o qué va a pasar con esto, pero ya ahorita yo siento que el AI no nos va a hacer mucho, o sea, no siento que nos va a quitar mucho, por lo menos a mí en mi trabajo, porque es una herramienta, ya lo veo como una herramienta para usar, no sé, si ocupas una idea para hacer contenido o si ocupas, cómo decir algo. O sea, es una herramienta, pero no siento que vaya a ser algo que nos va a quitar, por lo menos a los social media managers, el trabajo. Porque como les digo, ahorita todo lo que es marketing es real. Si el AI, digamos, sí, o sea, full nos quita, todo va a ser como no vamos a poder conectar. Tienes que ver que no va a ser una conexión honesta, una conexión, ajá, porque va a ser creado tal vez
O sea, no, porque el AI, lo que vos decís que tal vez, o tal vez que te estoy captando, es como que el AI no tiene ese sentimiento de conectar con la persona, los emotions, sino que es todo como más frío, ¿lo ves vos? Sí, sí, lo veo más frío, lo veo más automatizado, no veo ese, como por ejemplo yo pienso, yo tengo feelings, tengo esos sentimientos, quiero conectar con la gente, como que el AI no va a poder hacer eso con el consumidor. Por lo menos sí creo que lo va a intentar, pero no es lo mismo que conectar con una persona en redes. Entonces, Y no me por, por- mueve. ¿por qué conviene, digamos, si una empresa contratar a un freelancer para esto en vez de contratar empleados que manejen las redes? Porque mucha gente tal vez, yo sé de casos que, digamos, al asistente le dicen, bueno, maneja la red y postea en Instagram como cosas así. O sea, ¿qué es la diferencia de decirle a alguien en mi empresa, mira, dale agarre y postea a tal vez buscarte a ti como freelancer para que me ayude con la estrategia? Pues la diferencia es que yo me especializo en esto. Yo digo, estudié marketing, llevo 3 años de hacer social media marketing, entonces tengo como que esa experiencia que tal vez esa persona no tiene. Em, una social media manager también puede crear el contenido, tener esa estrategia que ha visto con otros negocios o que está viendo con el research. Entonces, hay más, como que la intención es más grande que simplemente una persona que te va a ayudar a subir tus posts. Este, sí, como que hay más pensamiento detrás de. Es que creo que también en las redes muchas empresas lo ven como solo subir, ¿no? Es Sí, solamente agarro, subo algo y that's it. sí. Pero si puedes contar un poco más, ¿cuál es ese pensamiento que hay detrás? O sea, cómo, o sea, digamos que alguien que tiene un negocio está viendo esto y dice, ok, las redes son importantes, perfecto, tengo que tener una estrategia. O sea, si no es postear por postear como la gente piensa usualmente que es, ¿qué es realmente una Ujú. estrategia de social media? Sí, como tú dices, o sea, el nada más subir posts sin darle el research, sin darle ese pensamiento, o sea, es una pérdida de tiempo. Estás perdiendo tal vez dinero si nada más están haciendo eso o tiempo. Entonces, lo que hay detrás es ese research de, ok, ¿cómo vamos a hacer el branding? Porque tenemos que tenemos que hacerlo ver padre. El consumidor quiere meterse a Instagram y quiere conectar con la página. Y esto tal vez se escuche como medio raro, pero sí, o sea, si tú te metes a un Instagram de un negocio y no se ve bonito, pues tal vez no te va a importar tanto. O si no se ve como organizado, a lo mejor y no te va a dar tanta curiosidad de ver el feed. Entonces ahí está parte de lo que hace un social media manager, el branding, el research de quiénes son tus competidores, con quién estás compitiendo y qué están haciendo de ellos que les está ayudando, beneficiando. Entonces, parte de eso también, ok, ¿cómo podemos sobresalir con los competidores? Y luego parte de también crear contenido que se vea bien, que no nada más sea algo escrito o hecho mindlessly en Canva. Este, hablar con el cliente y decir, oye, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que tú quieres a lo largo? No nada más en 2 meses o 3 meses. ¿Qué te importa? Entonces es como que tener esa conexión con el negocio, con el cliente y ponerlo todo junto para que sobresalga el negocio y no nada más pues poner un post sin nada detrás. Fíjate que estaba pensando ahorita, algo sucedió en Honduras, te voy a dar un ejemplo ahorita. En Honduras sucedió que habían estas dos chicas eh, que le hicieron una entrevista y entonces a ellas les salió bien natural el Spanglish, les salió bien natural, o sea, ellas comentaron, era un tema, porque revista le estaba preguntando algo y ellas lo comentaron y lo hablaron en Spanglish.
La gente la empezó, los hondureños en general, las hicieron paste, o sea, les hicieron paste porque pensaron de que no las respetaron, o sea, ellas son empresarias, o sea, tienen sus propias, o sea, tienen empresas bien establecidas, pero la gente vio ese lado y las empezaron a minimizar todo. Pero sí estaba viendo yo, y eso fue una trend que sucedió en Honduras, que entonces agarraron ese trend o sea, agarraron ese como ese Spanglish y lo aplicaron en varias, o sea, entonces como que como era lo de moda, era lo de la sensación y todo, entonces la gente agarraron eso Ajá. y lo van a poner en sus empresas, en el sentido de hacer burla de eso pero para llamar la atención, porque era lo de la sensación, era lo cultural, no la cultural, era lo de la sensación, entonces la gente vino y se inspiró de eso, se inspiró, sí, lado, porque no es que, bueno, agarraron la idea esa del momento que estaban pasando estas chicas y lo aplicaron en sus redes sociales. Entonces, Ok. pero sí fue algo bien como lo considero que no fue algo bueno, o sea, o sea, no fue algo bueno que lo que hicieron estas redes sociales, social media managers, que lo aplicaron en sus demás empresas donde trabajan ellas, porque al final lo que estaban haciendo es como de difamar a las chicas que están pues ellas, o sea, no fue un error, o sea, no fue un error, fue como ellas hablaban y la gente pues se burlaron de eso. Sí. Entonces, ¿cómo estás tú? O sea, ¿cuál es tu posición en el sentido, por ejemplo, que hay gente, por ejemplo, que se cae? No sé, veo que hay memes que hay gente que se cae y sacan eso y después ponen como, aquí estamos, no sé, y se caen y como que, y de la nada como que aparece la persona como parándose y comentan algo de la Ah, sí. empresa, no sé si me doy a entender, pero por ejemplo, si la gente ve que Ajá. mucho de su social Sí. media, por ejemplo, hay gente que alguien que está rodando el lodo y después de la nada se para y alguien está comentando, pero es alguien de la empresa, o sea, alguien al inicio, se estaba rodando una X persona estaba rodando y después de la nada una persona, o sea, se levanta alguien y después alguien de la empresa. Entonces como que se burlan sí, siento yo, ese es mi parecer, ese es mi sentimiento, ¿verdad? Que siento que la gente se burla eh, o usan esos momentos de burla de las personas para como conectar más la audiencia y conectar tal vez con la audiencia más joven y pero como igual difamando pues a otras personas a costa de otras personas. Entonces, ¿cómo Sí. estás tú al respecto de eso? O sea, igual, vamos a ser bien honestos, tú lo has usado, o sea, pero sí más que todo, ¿cómo estás tú en esas cosas? ¿O estás pro en esas cosas? Como si no, o sea, tal vez no hay que tomarlo todo, porque hay gente que puede decir eso, no hay que tomarlo todo personal, o sea, son cosas que, o sea, surgen en el momento, estaba en el hype y la gente lo usan pues para usarlo en el momento. Sí, yo siento que eso ahorita, los trends se tienen que usar. O sea, sí o sí. Sí, sí sé lo que dices, como que se puede ver mal porque se están burlando, pero un trend es un trend y lo podemos decir como desafortunadamente las plataformas pues ayudan a esos trends. Entonces, si quieres tener más views, si quieres poner a tu empresa out there, o sea, que más gente te vea, sí es importante usar esos trends. Yo, de hecho, cuento una historia. Trabajé con un negocio hace un año, sí, el verano pasado, y yo decía, oye, no sé, salía un trend, digamos que salía hoy, y yo veía, hacía el research de que, oye, le está yendo muy bien a este trend, ya había varios negocios, negocios grandes que lo están usando, de que hay que usarlo, hay que hacerlo, yo lo puedo crear y lo subimos mañana. No. O sea, el negocio no le gustaba, no le gustaba. Y pues obviamente yo voy a trabajar con el negocio y con el cliente. Pero ahí era como yo les estaba diciendo, tenemos esta oportunidad de, de usarlo. Obviamente no vamos a usar, yo no sugiero usar algo que sea muy ofensivo o
que no vaya con el negocio, pero si sí va, si no es algo muy ofensivo, si es un trend que podemos usar con el negocio, hay que darle, o sea, porque nos va a ayudar. A la larga, nunca sabes, ese video se puede hacer viral y te va a ayudar con muchos clientes que vean tu página. Entonces, Y al tener final como... necesitas capturar la atención. Y Sí, si la atención está en un lado, tienes que buscarla, pero creo que siempre le puedes dar tu toque. Digamos, si lo que tú dices de Honduras, que no ve las cosas, todos hicieron como burla, son todos idiotas porque al final lo que están haciendo es, no están agarrando el trend para posicionarse, o sea, tal vez pueden, qué sé yo, si yo fuera alguien que enseña inglés, qué sé yo, agarro el trend como tal vez Spanglish y como me pego a eso, como mejora tu inglés con esto, o sea, sí, sí, como exacto. agarrarlo para tu negocio, porque si Sí. lo haces solo de burla, solo por el show, se te disparan los views y demás, pero la gente no se queda y se va. Pero si O lo puedes, atas a tu negocio o a lo que haces, como que a lo mejor conectas y atraes el trend, pero lo atraes para ti. sí. Sí, si no lo haces bien, te puede ir mal. Sí, te puede ir mal y puede quitarle esa reputación que quieres a tu negocio. Entonces, sí hacerlo, obviamente, conectar el negocio con el trend. Entonces, sí es parte de lo que un social media manager eh, debe sugerir y debe de como que de estar viendo en las redes que está ahorita funcionando. Pablo, yo tengo una última pregunta y después Ale, si quiere, lo que te tenga que preguntar es, ¿qué le aconsejas a alguien que quiere entrar en esta parte de freelancing? Digamos, sobre todo, especially social media strategies, que siente que es buena, que es creativa, que puede ofrecerlo remoto, porque puedes tener clientes en cualquier parte del mundo. Uh-huh. ¿Qué le recomendarías a esa persona que quiera aventarse en este mundo? Como que tenga como ciertas guías para que tenga éxito consiguiendo clientes y creciendo su negocio. Uh-huh. Recomendaría primero como hablar contigo misma y preguntarte, ok, ¿qué me gusta? ¿Por qué quiero ser social media manager? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque ya no estoy conectando con mi trabajo, lo estoy haciendo porque sé que soy creativa o porque sé que me gusta el arte y puedo crear contenido. Como que hazte esas preguntas y después de ahí, ya que tengas tu respuesta y quieras seguir con ese camino o este negocio, entonces empieza a aprender. Yo empecé en YouTube, o sea, realmente no necesitas meterte a cursos o si no tienes el dinero, pero aprende y métete a plataformas como las que dije, Upwork. Es muy bueno para empezar. Ahí puedes poner en qué te o sea, qué le puedes hacer al cliente, si es crear contenido o si es nada más ayudar con hablar con los clientes en línea. O sea, como que ahí puedes poner tu profile. Eh, y darle, o sea, siento que lo que yo me diría cuando empecé es no tenerle miedo al fracaso, porque muchas veces te comparas y dices, ay, no, yo no soy suficiente, yo no estoy a ese nivel. O sea, lo mejor que puedes hacer es tener esa experiencia. Si puedes tener un cliente hasta gratis que te puede ayudar a, a dar esos primeros pasos, dale. Si puede ser un amigo, un familiar, este, dale, como que no te dé miedo a tropezarte y a aprender. Y se va a ir dando paso a paso. Yo me acuerdo cuando empecé ya quería correr y quería tener todo ya. Y no es así, o sea, no es así, tienes que ir de poquito a poquito creciendo tus clientes, teniendo esos reviews que te van a ayudar para tener más clientes y seguir, o sea, no quitarle como que el ¿cómo se dice? Como que hay un dicho, o sea, como que don't give up, no te des por vencida. Sí. Y bueno, no, más que todo de mi parte, lo que quiero es como agradecerte por este espacio, porque sí, eh, me encantó pues conocerte un poco más de ti, aunque somos colegas, pero sí es bonito pues conocerte
más sobre tu background y por qué elegiste social media management pues cómo tú trabajas. Bueno, ya conciencia cómo tú trabajas, pues, pero más que todo conocer también como un poco más de tus orígenes y tus motivaciones. Entonces, no, más que todo te agradecerte porque sí creo que tu historia va a inspirar a muchas personas, estoy segura que sí, porque son cosas, o sea, más que todo es como tú dices, o sea, hay que ser pacientes. Uno quiere tener todo desde ya, todo tener montado, tener una estructurada empresa desde ya, que quiere tener sus negocios, perdón, sus clientes ya, entonces definitivamente es como tú dices, o sea, sí, empezar pero tener paciencia en el camino y perseverancia, pues, porque al final eso también es algo que uno tiene que tener, es paciencia y perseverancia, porque uno lo que siembra ahorita lo va a cosechar luego, ¿verdad? Entonces, definitivamente es como eso es lo que hay que tener en consideración. Y, y sí, entonces más que todo, muchísimas gracias. ¿Dónde, bueno, y más, una cosa también, quiero que le digas a las personas dónde te pueden encontrar, para, más que todo para social media management y también de tu red personal, porque tu red inspira bastante, entonces más que todo, pues, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, en Instagram es Paulina G Social, Paulina G Social. Ahí me pueden encontrar, ese es el de mi negocio. Y el TikTok que tengo, que hago videos así de pues, inspiradores, es Paulina Garza E. Entonces ahí si me quieren preguntar, si necesitan ayuda, feliz de hacerlo. Yo tengo pues ya varias herramientas que he aprendido en estos 3 años, entonces sí. Muchas gracias a ustedes, sí, por esta oportunidad de hablar y de poder expresar lo que he aprendido No, gracias en a ti, esto. gracias a ti.